Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Yo guardaré tus justos mandamientos. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas tardes. Muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Nuestros amigos, buenas noches, reverendo Noel, buenas noches, equipo, y sobre todo buenas noches a nuestros radio oyentes. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Después de un parón de unas cuantas semanas en nuestro programa, retomamos el programa La Palabra Hoy. En esta ocasión iniciamos las reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. El tema para este día es el Evangelio predilecto de muchos cristianos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Retomando, pues, como decíamos, las reflexiones hoy las comenzamos en torno al Evangelio según San Lucas, así que saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana, aquellos que nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo en nuestra página web de radioanglicana.es, y también aquellos que nos acompañan también en la transmisión de en nuestra página de Facebook. De mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Les recordamos que cualquier comentario, pregunta, duda o aporte que quieran hacer en torno al tema de hoy, el Evangelio predilecto de muchos cristianos, el Evangelio según San Lucas, pueden hacérnoslo llegar a través de nuestro número de WhatsApp para aquellos que están en el territorio nacional al 698-680696, y aquellos que nos ven y nos escuchan de fuera de España anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus reacciones y comentarios. Comenzamos con un breve momento de oración. Adelante, Juan María. Agradecemos, Padre nuestro, el privilegio que nos das después de estas semanas de asueto, de poder volver a retomar, Señor, este programa, La Palabra Hoy, y gracias, Señor, por permitirnos volver a reiniciarlo con la misma ilusión, con la misma alegría, con el mismo gozo, con el mismo deseo de servirte de siempre. Agradecemos mucho, Señor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Y te pedimos una bendición muy especial para todas aquellas personas que nos escuchan, para que realmente tu palabra sea vida y esperanza para todos ellos, como lo es también para todos nosotros. Y no dejamos, Señor, de pedirte por todas aquellas personas que por muy distintos motivos, por muy diversas circunstancias, sufren en el mundo actualmente. Sufren de forma injusta los ataques de la guerra, enfermedades, catástrofes naturales o catástrofes que son provocadas por mano humana. Te pedimos que también a ellos los bendigas y los consueles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Bueno, consideramos a este Evangelio según San Lucas, el Evangelio predilecto de muchos creyentes, de muchos cristianos. Juan Mari, ¿qué es realmente el Evangelio según San Lucas?
Pues mira, Noel, a diferencia de lo que son los otros evangelios, los 3 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, es decir, San Mateo, San Marcos y luego San Juan, a diferencia de ellos, el Evangelio según San Lucas en realidad es la primera parte de una obra literaria, de una magna obra, compuesta en 2 volúmenes. El Evangelio, propiamente dicho, el Evangelio de San Lucas es el primer volumen y el libro de los Hechos de los Apóstoles, del cual ya habíamos hablado en cierta ocasión, es el segundo volumen, o si queremos decirlo, la segunda parte. Ambas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que son obra del mismo autor, lo que constituyen en realidad es un gran trabajo de investigación, un gran trabajo de reflexión sobre el origen del cristianismo. Y el Evangelio de Lucas en concreto, pues se va a centrar en la figura de Jesús, se va a centrar en su nacimiento, su enseñanza, su obra y por supuesto su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Es decir, el Evangelio de Lucas es, dentro de una magna obra en 2 volúmenes, un testigo vivo de la persona y de la obra de Cristo. ¿Quién era su autor, Juan Mari? A ver, el Evangelio no lo dice, no indica nunca, esta obra ha sido escrita por quien fuera, ¿no? El libro de los Hechos tampoco, pero hay una tradición cristiana muy antigua, que apunta a San Lucas como su autor del Evangelio y autor de Hechos. ¿Quién era San Lucas? Bueno, pues San Lucas, según lo que podemos leer del Nuevo Testamento, no habla mucho de él, pero lo menciona. San Lucas fue uno de los discípulos de San Pablo apóstol y, según dice el propio San Pablo, era médico. Interesante. Interesante porque esto es un dato importante para nosotros, ¿no? Porque una persona que fuera médico en la antigüedad, pues lógicamente era una persona de una cierta cultura. También hay otro detalle que a veces se suele olvidar y que es importante que lo digamos. Si San Lucas era médico, o era en el momento en que fungía como discípulo de San Pablo o había sido antes esclavo, porque normalmente el ejercicio de la medicina era propio de esclavos. En cualquier caso, era una persona de gran cultura. Hay tradiciones por ahí no tan extendidas, no tan populares, que dicen que era también pintor, ¿no? Lo importante es que, sea así o no, el evangelista San Lucas es, y esto sí que tiene realmente trascendencia, el único autor no judío del Nuevo Testamento y, según parece, de la Biblia completa, ¿no? Y eso, pues lógicamente se nota en el enfoque que da a las obras que escribe y se nota incluso hasta en el nivel del idioma que emplea, ¿no? A ver, aunque haya muchos trabajos críticos posteriores, sobre todo efectuados el siglo pasado y el siglo anterior, ¿no? Que no se muestran muy amigos de esta idea tradicional, en realidad no hay nada en el propio texto del Evangelio que contradiga, o en el libro de los Hechos, que contradiga la autoría de San Lucas. A ver, no lo enseña claramente, no dice este libro lo escribe San Lucas o este libro lo escribe Lucas, el amigo de Pablo, el médico amado de Pablo, no dice eso. Pero cuando lo leemos, vemos que esa atribución de la tradición cristiana tiene fundamento. O sea, no es fácil contradecirla ni es fácil negarla, por supuesto. ¿Dónde y cuándo vio la luz este evangelio, Juan Mari? Bueno, aquí también nos encontramos con un problema, ¿verdad? Y es que ni el Evangelio ni el libro de Hechos nos dicen claramente ni dónde se escribieron ni cuándo. Pero se supone, hay ciertas tradiciones que apuntan a la ciudad de Antioquía de Siria, una gran ciudad en aquel momento, en aquel mundo del siglo I, el mundo romano oriental, ¿no? Del Mediterráneo oriental, era una gran urbe, la ciudad de Antioquía, un gran centro cultural. Bueno, pues parece ser que se habría escrito allí. ¿Y cuándo? Bueno, pues se apunta más o menos
pero por deducción de lo que el propio texto indica y por algunas tradiciones que hay, más o menos hacia el año 70 de la era cristiana. Pero cuidado, no se puede afirmar con rotundidad. Siempre son cosas aproximadas. No podemos saberlo a ciencia cierta. De los Estados Unidos, Juan Mari, nos preguntan, ¿es verdad que Lucas escribió su evangelio dirigido a las personas cultas, especialmente a los griegos? De manera que, Juan Mari, ¿a quién se dirige este evangelio? Bueno, curiosamente el evangelio según San Lucas es el único de los evangelios que tienen realmente un destinatario con nombre propio. Los primeros versículos del Evangelio de Lucas, lo mismo que los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, nombran a un tal Teófilo, un nombre griego evidentemente, que o bien era un converso al cristianismo de origen pagano que deseaba conocer con mayor profundidad los orígenes de la fe cristiana, lo más probable, por lo que el propio Lucas dice, eso sería lo más probable, o bien sería, también dicen, un alto funcionario imperial romano, aunque fuera griego, no pasaba nada. Un alto funcionario imperial romano a quien San Lucas habría escrito el Evangelio para decirle, esto es lo que nosotros creemos. El hecho de que San Lucas se dirija a él con la expresión excelentísimo Teófilo, como se lee normalmente en las versiones bíblicas actuales, da a entender que este hombre, este tal Teófilo, debía tener algún cargo administrativo importante, porque llamarle a alguien en aquella época excelentísimo era reconocer un cargo administrativo de cierta envergadura. Ahora, eso no niega lo otro. San Lucas le dice a Teófilo, dice, para que conozcas bien aquello en lo cual has sido instruido, ¿no? Podría perfectamente ser este Teófilo un alto funcionario de la estructura funcionarial romana, pero al mismo tiempo podría ser un converso al cristianismo que deseaba conocer con mayor profundidad, como hemos dicho, los orígenes de su fe, ¿no? O quién era realmente Jesús, ¿no? No es incompatible. Y respondiendo a esta pregunta que nos hacen desde los Estados Unidos de América del Norte, evidentemente San Lucas escribe de una manera que sin duda era muy accesible a una persona de cultura elevada. Eso está claro. Ya respondiste a una pregunta que también nos habían dicho, nos preguntaban que quién era este señor, quién era Teófilo. Y en una ocasión recordaba de que había un predicador que decía que ese libro pues estaba dirigido a cada uno de nosotros, también decía este predicador, porque Teófilo, según significa, ¿no?, hijo de Dios. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto, Juan Mari? Hombre, lógicamente, a ver, cuando los evangelios se escriben, cualquier libro de la Biblia, tiene unos destinatarios inmediatos, ¿verdad? Que son pues las personas concretas a quienes ese libro o esos libros se dirigen. En el caso de San Lucas Evangelista está claro que el destinatario era aquel tal Teófilo. Ahora, es muy evidente que el propio Teófilo, sin duda, y la Iglesia antigua entendieron desde muy, muy pronto que una obra de esta envergadura no se podía quedar únicamente guardada o escondida, digamos, en la biblioteca de un particular. Si Teófilo era, como suponemos, creyente y cristiano, lo más probable es que él, cuando recibiera ese evangelio, automáticamente quisiera compartirlo con su comunidad cristiana y que lo leyera o que lo hiciera leer en la comunidad. Entonces, muy pronto las comunidades entendieron que aquel libro, sí, evidentemente dirigido a Teófilo, pero sin embargo tenía una amplitud mayor. Es decir, el destinatario inmediato era Teófilo, pero luego los destinatarios eran toda la Iglesia universal. Y eso, pues, es una verdad que se puede afirmar de prácticamente todos los libros de la Biblia. Se dice que el Evangelio de San Lucas fue escrito por alguien que no conoció personalmente a Jesús, pero el conocer de sus obras
y su Ujú. palabra lo llevó a investigar entre los que lo conocieron. Y de allí el origen de su obra. Esto es así. Si así es el caso, este sería un vivo ejemplo de lo que hace Jesús en nuestra vida, que nos lleva a querer conocer más y más. Sin duda alguna. Pensemos que San Lucas no aparece en el Nuevo Testamento hasta el libro de los Hechos, me parece que es, y algunas epístolas de Pablo donde se lo menciona directamente, ¿no? Entonces es evidente que Lucas no había formado parte del grupo original de los discípulos de Jesús, no ya de los apóstoles de los 12, sino incluso de aquellos primeros discípulos que evidentemente eran palestinos, ¿no? Y eran judíos palestinos. Lucas, como hemos dicho, no era judío, no era tampoco originario de Palestina, sin duda. Entonces él formó parte de aquellos conversos al cristianismo, aquellos conversos por la palabra apostólica. Ellos conocieron a Jesús a través del testimonio apostólico, pero en el caso de Lucas, que como decíamos debía ser una persona muy culta, pues sí, le pareció bien lo que se le contó. Si es cierto que era, como dice la tradición, discípulo de San Pablo, pues debió quedarse encantado con el Evangelio tal como San Pablo lo predicaba, pero algo dentro de él le decía, voy a investigar un poco más, voy a investigar más, a ver qué hay detrás de todo esto que creemos, a ver qué hay detrás de todo esto que nos han contado. Sin duda que fue así, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, San Lucas es, lo mismo que otros autores de la Biblia, un paradigma de lo que tiene que ser el creyente de hoy y de todas las épocas, ¿verdad? Alguien que no solamente cree en el Señor, sino que también siente el deseo, la curiosidad, evidentemente, de saber más acerca de todo lo que el Señor hizo o todo lo que el Señor dijo para bien de todos. ¿En qué idioma se escribió este evangelio, Juan Mari? Bueno, se escribió como todo el Nuevo Testamento, como el resto de los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis, se escribió en griego. Ahora, lo que debía ser probablemente la lengua materna de Lucas, ¿no? Ahora, eso sí, vamos a decir algo. El griego de San Lucas, si lo comparamos con el de otros autores del Nuevo Testamento, es un griego excelente. ¿eh? Fijémonos bien, San Lucas se expresa en el griego de su momento, tal como se hablaba en su momento, pero en el nivel más culto, pero sin embargo, no se limita únicamente a expresarse de forma culta, sino que imita. Además, eso está comprobado, ¿no? Hay muy buenos estudios hechos sobre el tema. Imita deliberadamente a grandes autores de la época clásica de la lengua griega, cosa que no hace ningún otro autor del Nuevo Testamento. Era evidentemente un hombre muy formado, muy instruido, muy culto. Cuando hablamos de el autor de este evangelio, San Lucas, ¿hablamos de un solo autor o podríamos también pensar en una comunidad o una escuela lucana? Hay quien lo ha propuesto, hay quien lo ha propuesto. Lo que ocurre es que en el caso de San Lucas, a ver, una comunidad o una escuela, como por ejemplo podría ser la escuela joánica, que eso está claro que existe, eh, más que hablar de una escuela lucana, habría que hablar en ese caso de una escuela del apóstol, de quien Lucas habría sido directamente discípulo, ¿verdad? A ver, San Lucas es una persona con un nivel cultural tan grande en comparación con otros autores del Nuevo Testamento que muy bien pudo perfectamente él solo haber compuesto y redactado el Evangelio. A ver, cuidado, tal como se hacía en la época. Es decir, no era como hoy, San Lucas no tenía ordenador, tampoco tenía máquina de escribir, ¿no? Como hemos utilizado pues hasta hace no demasiados años, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿no? Al menos los que ya tenemos cierta edad. A ver, es San Lucas para investigar y San Lucas para escribir lo que escribió, sin duda que se rodeó de personas profesionales de la escritura, ¿no? De lo que se llamaban escribas o también amanuenses, ¿no? Personas que de hecho vivían de eso, del arte de la escritura, porque no todo el mundo sabía escribir. Eran más los que sabían leer que los que sabían escribir, ¿no? Y muchísimos más los que no sabían ni lo uno ni lo otro. Pero sí que vemos en
todas las obras lucanas la mano, además muy bien marcada, de un autor único, pero como decimos, un autor único al estilo de la época, es decir, utilizando el trabajo, la fuerza de trabajo de otros que trabajaban para él. Siempre en este hilo, Juan María, ¿existen vestigios históricos de la existencia de la persona de San Lucas? Bueno, vestigios históricos, a ver, históricos en el sentido que nosotros utilizamos hoy este término. Para nosotros hoy la historia es una disciplina realmente científica, ¿no? Y con una metodología científica. Pues realmente no. Pero no es que sea en el caso de Lucas, ¿no? Es que realmente son muy pocos los personajes del Nuevo Testamento de los que haya realmente constancia histórica, ¿no? Ahora, que no haya constancia histórica no significa que no hayan existido, ni mucho menos, ¿eh? Eso es uno de los grandes prejuicios que tenían algunos críticos del siglo XIX o de comienzos del XX, ¿no? Si no hay constancia histórica es que no existieron. No, eso no tiene sentido, porque no sé yo tampoco si existe mucha constancia histórica de nuestros tatarabuelos, ¿no? No, probablemente la inmensa mayoría de nosotros somos descendientes de personas del común del pueblo que como mucho estarían registradas, pues a lo mejor, pues en el libro de bautismos de una parroquia, ¿no? Poco más. Entonces, se podría poner en duda, en ese sentido, la existencia de nuestros tatarabuelos, de nuestros antepasados del siglo XVIII, por ejemplo, no tendría sentido. Lo que hay en realidad con San Lucas, aparte de su Evangelio, aparte del libro de los Hechos, aparte de las menciones que se hacen de él en alguna epístola paulina, lo que hay es tradiciones cristianas que dicen que existió, ¿no? Y no podemos entonces simplemente negarlo, ¿no? Porque no haya un documento oficial, por ejemplo, romano, donde se mencione a Lucas. No podemos negarlo. Sin duda fue un personaje real. Lo que ocurre es que, como les ocurre a muchos personajes reales, a la mayoría, pues no han dejado constancia histórica, pero sí de otra manera, ¿no? Y evidentemente el testimonio del Nuevo Testamento, pues garantiza que realmente existió. A la hora de intentar hacer un estudio en profundidad del Evangelio o de la obra de San Lucas, ¿sería buena idea iniciar con Hechos de los Apóstoles en lugar de iniciar con el Evangelio? ¿O cómo sería lo más recomendado y adecuado, Juan Mari? Pues lo más recomendado sería hacer como Lucas hizo, es decir, el autor planteó en primer lugar el Evangelio como testimonio directo de Jesús, de su nacimiento, del nacimiento de Juan el Bautista, etcétera. Y luego, una vez que Jesús ha muerto, resucitado y asciende, en el libro de los Hechos retoma la asunción del Señor y a partir de ahí comienza la narración de la Iglesia. O sea, del comienzo, mejor dicho, de la Iglesia en Jerusalén, luego a partir de ahí en otros lugares. Pensemos que Lucas es, según dicen algunos estudiosos, ¿no? Algunos estudiosos de peso, que probablemente Lucas es el autor que tiene más claro en la escritura el concepto de historia de la salvación y que San Lucas concibe su obra como una culminación de la historia de la salvación. Una historia de la salvación que deja paso, digamos, a una segunda parte que es la historia de la Iglesia, es decir, es la historia de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios en Cristo y que van a dar testimonio al mundo de esa gracia. Entonces, si lo leyéramos al revés, primero Hechos y luego el Evangelio, pues al leer Hechos en primer lugar, desconociendo, por ejemplo, el Evangelio lucano, pues encontraríamos que faltaba algo, ¿no? Y muchas cosas no las entenderíamos, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué razón se empieza hablando de Jesús resucitado y que luego asciende y luego viene el Espíritu Santo porque Él lo envía? Pero esto, ¿por qué es así? Claro, hay que acudir siempre al comienzo, ¿no? Y el comienzo es, pues, la vida de Jesús, desde su infancia, desde su gestación, hasta su muerte y resurrección. Siempre es mejor seguir el patrón que el propio autor ha señalado.
Comentabas hace un momento, Juan Mari, que se dice, según la tradición, de que él era médico, que Lucas era médico, y que Ujú, esto estaba vinculada de una u otra manera también con la esclavitud, ¿vale? ujú. Pues, ¿cómo entender la visión de salud de un médico de su época con respecto a la nuestra? Ujú. Bueno, a ver, San Lucas, sí es verdad que fue médico. Evidentemente, San Lucas se había formado en lo que se llamaba en la época, bueno, lo que se llamó después el Corpus Hippocraticum, ¿no? Es decir, toda una serie de tratados de medicina, una serie de tratados de medicina atribuidos a el gran médico por excelencia de la antigüedad grecorromana, que era Hipócrates, y pues se había formado con esto y se había formado sobre todo con la práctica. Ahora pensemos bien en un detalle, ¿no? A ver, la medicina de la época pues no tenía prácticamente nada que ver con la nuestra, ¿no? A ver, conceptos tan básicos como los que tiene la medicina actual, por ejemplo, de bacterias o de virus o de antibióticos, pues eran completamente, no ya desconocidos, sino impensables, ¿no? Se descubren los virus y las bacterias cuando se descubre el microscopio, ¿no? Cuando se inventa el microscopio. Era imposible que Lucas tuviera este tipo de visión de la medicina, ¿no? O este tipo de enfoque, ¿no? La medicina que conoce San Lucas es sobre todo un tipo de medicina que intenta curar, que intenta aliviar, pero claro, sin tener en cuenta todos esos agentes patógenos, ¿no? A ver, ¿qué tipo de remedios aplicaría San Lucas en su época? Bueno, pues si leemos un poquito cómo es el Corpus Hippocraticum, pues aplicaría pues básicamente curaciones por medio de hierbas, curaciones por medio de emplastos, curaciones por medio de un cierto tipo de régimen alimenticio, lo que se pudiera conocer en aquella época, pues la ingesta de líquidos, sobre todo de agua, también de vino, por supuesto, de aceite, que también se consideraba que era medicinal, no solamente era como alimento, sino también medicinal. En fin, San Lucas emplearía un tipo de medicina que a nosotros hoy nos parecería totalmente primitiva y que muchos de nuestros contemporáneos tildarían de curanderismo simplemente, o sea, no lo considerarían realmente un médico, pero para su época era así. Pensemos que la medicina ha ido evolucionando, especialmente en Occidente, a lo largo de muchos siglos de estancamiento y que sobre todo va a ser a partir del Renacimiento, a partir del siglo XVI, cuando va a empezar a tener un desarrollo mayor, ¿no? Hasta llegar prácticamente a nuestros días, ¿no? Para San Lucas hubiera sido, y para cualquier médico de su momento hubiera sido impensable imaginar, por ejemplo, una medicina como la que tenemos hoy, o por ejemplo un dispensario o un hospital. Eso no existía, ¿no? En su momento. Nos comentabas que Lucas escribe su evangelio en griego y un griego de alto nivel. ¿En todo el evangelio se expresa este mismo patrón de ese mismo nivel de griego? Pues sí y no. Sí y no, a ver, sí en un sentido, San Lucas siempre escribe muy bien, pero sin embargo se ven en San Lucas dos estilos completamente distintos. A ver, en los dos primeros capítulos del Evangelio, que son lo que se llama tradicionalmente, ¿no? Los relatos de la infancia del Señor, o también el relato de la infancia de Juan el Bautista, de cuando se anuncia su nacimiento, etcétera. Bueno, pues estos se escriben, y lo escribe además deliberadamente porque es un gran autor, se escribe, hemos dicho que San Lucas incluso llega a imitar el estilo de grandes autores clásicos griegos, como por ejemplo Tucídides, ¿no? El autor de la guerra, la historia de la guerra del Peloponeso. Bueno, pero cuando San Lucas describe escribe, perdón, estos dos primeros capítulos de la infancia del Señor y la infancia de San Lucas, lo hace imitando, y esto es importante, imitando el estilo de la Septuaginta, o sea, imitando el estilo
de la traducción del Antiguo Testamento al griego que se había realizado pocos siglos, 2-3 siglos antes del nacimiento de Cristo, en Alejandría de Egipto. Es decir, un griego judío, no el griego, digamos, heleno, puro, que imita el estilo de los clásicos, sino un griego totalmente judío. Son dos esos los estilos de San Lucas, ¿no? Pero en los dos manifiesta un grandísimo dominio del idioma, porque, atención, poder escribir el idioma que sea imitando un estilo de otros, significa dominar muy bien esa lengua. San Lucas la dominaba sin duda. ¿Y por qué razón pasaba eso, Juan Mari? Vamos a ver, hay que tener en cuenta que los relatos de la infancia de Jesús, la infancia del Señor, el nacimiento de Juan el Bautista, San Lucas considera que esos dos capítulos se engloban en el tiempo, en el antiguo pacto, en la antigua alianza, porque todavía el Mesías no se había manifestado a Israel. En ese caso, lo que hace San Lucas es imitar el estilo del gran escrito de la antigua alianza, que es el Antiguo Testamento, en este caso en griego, de la Septuaginta, porque tengamos muy claro que para San Lucas es muy evidente eso de que la ley y los profetas llegan hasta Juan, o sea, el Antiguo Testamento, por decir así, el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza, llega hasta Juan el Bautista y a partir de ahí es proclamado el reino de Dios. Entonces, por medio de este juego literario que es magistral, eso solo lo puede hacer, lógicamente, un gran maestro, lo que hace San Lucas es distinguir, dice, hay una parte que es todavía antiguo pacto, como en la Septuaginta, por eso sus sabores de Septuaginta, pero ya hay una segunda parte cuando el Mesías ya se ha manifestado, que es el nuevo pacto, es la nueva alianza, es el nuevo mundo, y entonces eso lo hace imitando el estilo de los grandes autores clásicos griegos. Como decimos, San Lucas es un autor magistral. ¿Con qué propósito se escribe este evangelio? Bueno, evidentemente San Lucas tiene un propósito que es instruir a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, instruirle en todas las verdades en las cuales pues, él había sido formado o había sido catequizado. Ahora, ¿cuál es esa gran verdad? Evidentemente, cuando leemos el Evangelio de San Lucas y luego el libro de los Hechos, entendemos claramente que la historia de la salvación se ha cumplido en Jesús. Una vez que viene Jesús, ahí se cumple perfectamente ya todo lo que era el propósito salvífico de Dios para con el antiguo pueblo de Israel y también para el conjunto de la humanidad, porque toda la historia de la salvación que se cumple en Jesús tiene como finalidad, tiene como, vamos a decir así, objetivo, la redención, la salvación del género humano, no solo de una parte del género humano, sino de todos. En relación a toda la obra de San Lucas, tenemos una pregunta. ¿Podemos catalogar el Evangelio de Lucas como la introducción a la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles encaminado a la dirección de la Iglesia mediante el Espíritu? Efectivamente. En la obra de San Lucas hay tres partes muy claras, según dicen algunos especialistas, y creemos que tienen razón. Hay una primera parte que es lo que hemos dicho, los relatos de la infancia, incluso narrados en ese estilo que imita el estilo judeo-griego, ¿no? De la Septuaginta, que eso es todavía el antiguo pacto, ¿no? Aún queda ahí en el antiguo pacto. Luego viene la época, la etapa, que es muy breve, del Mesías, cuando el Mesías se manifiesta, el Mesías se revela, el Mesías cumple con el plan salvífico de Dios a la perfección, que es, bueno, a partir de su enseñanza y sobre todo su pasión, su muerte y su resurrección. Con su resurrección y su ascensión, el Mesías declara ya finalmente cumplido el plan de Dios. Pero luego hay una última etapa que es en la que nosotros estamos, la Iglesia, ¿no? Y es el momento en que ya no vivimos en la era mesiánica o en el momento mesiánico, por decir así, sino en la era del Paráclito, la era del Consolador, la era del Espíritu, porque recordemos bien, la promesa de Jesús es:
a sus apóstoles y discípulos que regresaran a Jerusalén, porque dice, seréis investidos de poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Es decir, que San Lucas distingue bien esos tres momentos de la historia salvífica, que son las promesas de la primera parte del mundo antiguo, el cumplimiento de la promesa, que es la era mesiánica, y luego la prolongación o la consecuencia de ese cumplimiento, que es la era del Espíritu Santo, cuando la Iglesia, impulsada por el Espíritu, va a evangelizar al mundo, efectivamente. ¿De qué fuente se sirve San Lucas Evangelista para redactar su evangelio? Muy buena pregunta, porque a lo mejor podría quedar la impresión de que San Lucas se inventa, ¿verdad? Todo lo que va a decir. No, efectivamente, la pregunta está muy bien formulada. Me alegro de que la formules, Noel, porque San Lucas escribe, como hemos dicho, a partir de una investigación previa. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes? Normalmente se señalan tres fuentes importantes. La primera es el Evangelio según San Marcos. Por una razón, el Evangelio según San Marcos es el primero de todos los evangelios en ver la luz y por lo tanto se convierte en documento básico a partir del cual los demás evangelistas van a trabajar en mayor o menor medida, ¿no? En segundo lugar, hay una segunda fuente que nosotros no la conservamos ya. Los especialistas le dan un nombre muy curioso, ¿no? El documento Q, ¿no? O la fuente Q, la letra Q, ¿no? Porque dicen que eso es de la palabra alemana Quelle, que se escribe con Q y significa fuente, ¿no? Bueno, ese documento Q se ve en el Evangelio de San Lucas porque también coincide con partes del Evangelio según San Mateo, que no están en San Marcos. Es decir, San Mateo, lo mismo que San Lucas, se basa en el Evangelio según San Marcos y también en el documento Q. Y San Lucas echa mano de los dos. Pero luego también hay una tercera fuente, una serie de materiales que son propios de San Lucas, que no se encuentran en San Marcos, evidentemente, pero que tampoco se encontrarán en San Mateo. Ahí tenemos, por ejemplo, pues una serie de declaraciones de Jesús, sobre todo parábolas muy propias del Evangelio de Lucas, por supuesto, de las más hermosas del Nuevo Testamento. A ver, la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de el rico y Lázaro, por ejemplo, que son propias de San Lucas, o aquella famosa de la viuda y el juez injusto, o el fariseo y el publicano. Todo esto son materiales propios de Lucas, materiales propios que él sin duda recogió, que él sin duda recopiló, no se los inventó. Pues ¿de dónde? Pues de las comunidades cristianas a las que él pertenecía, ¿no? Y que había ya pues toda una tradición procedente de la predicación apostólica que había conservado esas enseñanzas del Señor, pero que sin embargo los otros evangelistas no recogieron. Gracias a Dios las recoge él. Bueno, y dentro de esta tercera serie, ¿no? O de esta tercera categoría, o sea, materiales propios lucanos, algunos señalan una fuente muy importante, ¿no? Que es el testimonio de la Virgen María, porque hay ciertos relatos específicos, como por ejemplo la Anunciación, o la visitación de María a su prima Elizabeth, el nacimiento, con, por ejemplo, la adoración de los pastores, la circuncisión del Señor, o el episodio de Jesús ya prácticamente adolescente o preadolescente en el templo de Jerusalén, que no se recogen en ningún otro evangelio. Claro, la pregunta que desde la antigüedad muchos se habían hecho era cómo pudo tener San Lucas Evangelista acceso a ese tipo de información. Y evidentemente por esto y por otros detalles más, pues se hace evidente que Lucas en su, por decir así, trabajo de campo, o su trabajo de investigación exhaustiva, sin duda que tuvo acceso a la persona de María, sin duda que conversó con ella, sin duda que obtuvo de ella este tipo de información privilegiada que no tiene ningún otro evangelista, o que al menos no ha recogido ningún otro evangelista, y que plasmó él, evidentemente. Es por eso que algunos llaman que este es el Evangelio de María. Sí.
Efectivamente. El Evangelio, dicen, mariano por excelencia, San Lucas, efectivamente, así es. ¿Cuál es la estructura de este Evangelio? Así rápidamente, Juan Mari. Bueno, San Lucas, como todos los evangelistas, todos ellos, tiene siempre un núcleo principal. Y ese núcleo principal son lo que se llaman los relatos pascuales, es decir, pasión, muerte, resurrección del Señor, entrada de Jesús en Jerusalén primero, y luego estos relatos de la pasión, muerte y resurrección, ¿no? O sea, más o menos, desde que San Lucas, desde que el Señor Jesús dice que tiene como finalidad ir a Jerusalén, más o menos hacia la mitad del capítulo 19, hasta el último capítulo, que es el 24. Eso sería el núcleo. Luego, hay una parte muy importante, como la hemos dicho antes, son los dos primeros capítulos, el 1 y el 2, es decir, la parte correspondiente a los relatos de la infancia del Señor, y luego todo el resto, desde el capítulo 3 hasta la primera mitad del 19, ahí se contiene la información básica sobre el ministerio, sobre la enseñanza y sobre las grandes obras de la figura de Jesús. O sea, tres partes, en orden tal como aparece en el Evangelio. Relatos de la infancia. Jesús el Mesías enseña y actúa en su pueblo, y la última de todas, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús el Mesías. Esas serían, así grosso modo, las tres partes. San Lucas es el único que pone una fecha a sus escritos o a la actividad del Mesías, referenciándolos con los emperadores romanos o los gobernadores de la época. Esto fue hecho con el propósito de mostrar el contexto histórico y la veracidad del Evangelio. ¿O cuál sería el propósito? Sin duda, sin duda, sin duda. Pensemos bien que como en el prólogo, vamos a decir así, los primeros versículos donde está la dedicatoria al excelentísimo Teófilo, dice San Lucas que ya otros antes que él, dice que han sido muchos, han intentado poner por escrito todo lo que había sucedido, ¿no? Pero dice que él lo va a hacer de una forma muy especial, ¿no? Dice, investigando con diligencia. A ver, investigar con diligencia significa muchas cosas, y sin menoscabo de los demás, por supuesto, pero significa una labor muy bien estudiada y una labor muy bien calculada para decir esto que estoy escribiendo es verdad, y lo puede comprobar cualquiera que lo desee, ¿no? A ver, San Lucas, como decimos, cuidado, no está desmintiendo o no está desautorizando a los que han escrito antes que él, ni mucho menos. Lo que él está haciendo es recopilando cosas que los demás han escrito, no todas. No encontramos todo el Evangelio de Marcos en Lucas, ni tampoco el de Mateo, ¿no? Pero, a ver, sin hacer de menos a nadie, Lucas realiza una investigación muy exhaustiva que incluso le permite computar cosas tales como cuándo fue el censo que hizo que José y María tuvieran que ir de Nazaret a Belén cuando iba a nacer el Mesías, o incluso algo muy importante, cuando comienza Juan el Bautista a predicar, ¿no? Que dice que es el año 15 del imperio de Tiberio César, el gran emperador Tiberio, ¿no? El sucesor de Augusto. Y luego incluso da otros nombres, cuando era, por ejemplo, sumo sacerdote Caifás, cuando era, aún así Caifás, procurador de Judea, Poncio Pilatos. Es decir, da una serie de datos para que cualquiera que lo lea diga, vale, esto que se está narrando aquí sucedió realmente. Siempre se ha discutido, Juan Mari, que la ciencia y la religión no se llevan de la mano. ¿Podríamos decir que San Lucas es un ejemplo de que esto no es así? Así es, efectivamente. Y vamos a decir una cosa que es triste, pero que es real, ¿no? Ahí tenemos que entonar el mea culpa, las personas que somos religiosas, ¿no? No solamente por creencia personal, sino también por vocación y ministerio, ¿no? Si ha habido conflicto entre la ciencia y la religión, por desgracia, ha solido ser la religión la que ha actuado con mayor violencia y con mayor virulencia incluso frente a los avances de la ciencia o del conocimiento científico, ¿no? Digamos que de alguna forma la religión
Pero no es solamente el cristianismo, cuidado, eso está sucediendo en muchísimas otras religiones y sucedió también. La religión muestra o ha mostrado una cierta dosis bastante grande, me parece a mí, de inseguridad ante sus creencias, ¿no? Porque la reacción tan sumamente agresiva que se ha mostrado, por ejemplo, ante descubrimientos científicos o ante avances técnicos, lo único que evidencia no es una gran fe, sino que lo que evidencia es debilidad, ¿no? A ver, si como creyentes, y ahora ya pues sin apasionamientos, ¿no? Como creyentes se supone maduros, no, sino por edad, sí por experiencia, ¿no? Si como creyentes maduros entendemos que la ciencia, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la técnica son también, y cómo no, un don de Dios para la humanidad, o sea, un regalo de Dios. Dios permite que la humanidad progrese, Dios derrama luz sobre los entendimientos humanos para que vayamos avanzando, descubriendo cosas que hace pues a lo mejor 100 o 200 años eran imposibles de imaginar. La religión nunca debiera estar en contra. Al contrario, lo que debiera es darle la mano y darle su bendición y decir, adelante chicos, si realmente vosotros estáis haciendo que el Evangelio sea una realidad todavía más palpable. Porque, a ver, imaginémonos, por ejemplo, el gran beneficio que ha supuesto para el género humano pues el desarrollo de la técnica actual que incluso se aplica a la medicina. Sin ir más lejos, yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, estoy hablando de los años 60 del siglo pasado, pues a veces se oían cosas, por ejemplo, de personas que sufrían accidentes laborales, conocimos algún caso, de personas que habían perdido una mano, o que habían perdido un brazo, o que habían perdido una pierna. Y claro, en aquel momento, dados los conocimientos científicos y técnicos aplicados a la medicina, era imposible e impensable pensar que esa mano se podría recuperar o que se podría injertar una mano en un muñón que había perdido su mano original, ¿no? Era impensable. Hoy en día no es impensable, hoy se puede hacer. A ver, en aquellos años, si una persona sufría, desgraciadamente, un accidente pues muy, 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 muy peligroso y se le desfiguraba por completo el rostro, pues esa desfiguración era ya de por vida. Hoy en día existe una cirugía plástica, una cirugía que ayuda a recomponer. No estamos hablando de tratamientos de belleza, estamos hablando de una cirugía plástica que realmente trabaja para devolver a un rostro que ha sido dañado, para devolverle, pues no solamente su estado original en mayor o menor medida, sino sobre todo también para devolver a la propia persona su dignidad. Una persona que tiene una imagen de sí misma y se mira en un espejo y se ve completamente destruido, está viendo un monstruo. Esa persona pues, no se reconoce, no se identifica, no se atreverá ni a salir a la calle probablemente. Gracias a los avances en la cirugía, pues es posible que esa persona recupere, si no como antes, si no del todo como antes, ya llegará algún día, pues sí, pues su rostro de una forma que para sí misma pueda ser aceptable y para los demás también. Y ya no hablamos pues de los avances en la lucha contra enfermedades que hasta hace no mucho eran siempre mortales de necesidad. Bueno, y simplemente, ¿qué vamos a decir, verdad? De la radio, o por ejemplo de las posibilidades de la informática aplicada a la radio, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, los avances científicos y técnicos, el conocimiento científico, nunca es algo maligno, nunca es algo diabólico, nunca está inspirado por el demonio, al contrario, siempre es una bendición de Dios. Otra cosa es que utilicemos ese conocimiento científico para hacer daño a otros. Porque, a ver, el conocimiento científico nos ayuda a salvar vidas, pero desgraciadamente hay científicos que trabajan en misiles nucleares. Pero eso no quiere decir que la energía nuclear sea mala. Eso quiere decir que ahí se le está dando un mal uso. Pero bueno, mientras seamos humanos, errores cometeremos, pero nunca debemos nosotros caer en el error de muchos de nuestros antepasados, que era enfrentar la ciencia con la religión. Al contrario. Antes
antes ya de finalizar, vamos corto de tiempo, Tellería, tenemos dos preguntas, la del millón, pero antes de la pregunta del millón nos hacen una pregunta y algo comentaste anteriormente, pero podemos retomarlo rápidamente. Estimado Tellería, ¿cuáles fueron las fuentes de investigación del Evangelio según San Lucas? Sí, hemos dicho básicamente tres, ¿no? La primera, el Evangelio según San Marcos, que era el Evangelio original y que además es evidente que tanto San Lucas como San Mateo se basan en él, incluso siguiendo el mismo orden que sigue muchas veces San Marcos, etc. Esa era la primera. La segunda, la llamada fuente Q o documento Q, que está presente en San Lucas y está presente en San Mateo. Hay una serie de pasajes comunes que no están en Marcos, pero sí en los dos, que evidencian una fuente común, que no es Marcos, y se le ha dado de forma convencional el nombre de documento Q o fuente Q. Y luego habíamos dicho, en tercer lugar, una serie de fuentes, un conjunto de fuentes propias de San Lucas, porque solo aparecen en su Evangelio, no aparecen en ningún otro, lo que significa que eran materiales de la tradición que él recolectó personalmente o quienes trabajaban para él y que luego él puso por escrito. Y entre ellas estaba, como habíamos dicho, pues esa fuente mariana fundamental que sin duda obedece a la investigación lucana sobre el origen de Jesús, sobre su infancia y que solamente la Virgen María le pudo proporcionar. Básicamente tres: San Marcos, documento Q y los materiales propios de Lucas. Ya veo a San Lucas haciendo, como en Radio Anglicana, preguntas. ¿Qué hago yo? Pues él preguntas a la Virgen María. Y la pregunta del millón, Juan Mari. Dice que nuestro tema de hoy era el evangelio predilecto de muchos cristianos. Sí. ¿Por qué consideramos así a este evangelio? Bueno, si leemos los cuatro evangelios, enseguida salta a la vista que San Lucas escribe, bueno, cada evangelista, y no podemos decir mal de ninguno, por supuesto, cada uno tiene su estilo, evidente. Y además un estilo muy propio, muy personal, que incluso en las traducciones a nuestro idioma o a otros se ve. Pero el evangelio de San Lucas, el evangelio según San Lucas, desde el primer momento, incluso en esos capítulos que, como decimos, imitan el estilo de la Septuaginta y tal, bueno, pues incluso ahí muestra un estilo ágil, un estilo cercano a nosotros. Lo que habíamos dicho, San Lucas no es judío, San Lucas es helenista, vamos a decir así, ¿no? Forma parte del mundo helenístico. No sabemos si exactamente sería griego de origen, nacido en Grecia de padres griegos, o si sería un oriental helenizado. No podemos saberlo, pero sí que es helenista y de gran cultura. Entonces, él escribe con el estilo propio de los grandes autores clásicos, ¿no? E incluso cuando imita la Septuaginta lo hace con un estilo tan ágil, tan moderno, tan cercano a nosotros, que nosotros leemos las narraciones de San Lucas y son rápidas de leer. Es decir, es un estilo que no es pesado, que no nos da una impresión de lentitud como pueden hacerlo algunos otros evangelistas, pero no porque escriban mal, sino porque escriben conforme a un estilo propio más oriental. San Lucas, como decimos, es de cultura helenística, que es la base de nuestra cultura occidental, y por lo tanto su forma de escribir se parece más a la nuestra, está más cercana a la nuestra. Eso hace que sea un evangelio predilecto porque es más ligero de leer. Cuidado, no quiere decir que sea ligero de contenido, no, es muy profundo de contenido como los demás, pero ligero en su expresión. Otra razón podríamos decir que es porque San Lucas expresa una sensibilidad muy grande a la hora de escribir, una sensibilidad que se acerca mucho más a lo que es la sensibilidad evangélica en el sentido de sensibilidad cristiana. A ver, no quiere decir, por supuesto, no estamos atacando ni al pobre San Mateo, ni a San Marcos, ni a San Juan, ni muchísimo menos. Pero San Lucas muestra una sensibilidad que está más cercana a nosotros. Los otros evangelios tienen un trasfondo más judío. El evangelio de Lucas tiene un trasfondo, por decirlo así, más cristiano. Vuelvo a decir, no quiere decir que aquellos no lo sean, son cristianos, por supuesto, pero el estilo de San Lucas en este sentido se acerca más a nosotros. Hay un detalle que lo evidencia. Fijémonos bien que en el Evangelio de Lucas
es mucho más notoria la presencia de mujeres que en los otros evangelios, que conservan más esa costumbre judía que hace que las mujeres queden un poco relegadas, ¿no? Y no quiere decir que no aparezcan mujeres en los otros evangelios, por supuesto que sí, pero la presencia de mujeres en el evangelio lucano es mayor. Por ejemplo, la propia Virgen María tiene más protagonismo que el que tiene, por ejemplo, en Mateo o en Marcos, ¿no? En Juan tiene también un gran protagonismo, pero bueno, en San Lucas evidentemente. Aparece Elizabeth, que es la prima de la Virgen María, que no aparece en ningún otro evangelio y es una figura de peso incluso teológico. Aparecen Marta y María, Marta y María, que luego el Evangelio de Juan nos dirá que eran hermanas de Lázaro, pero aparecen ellas sin su hermano como protagonistas de algo, de una enseñanza que Jesús va a impartir. En el Evangelio de Juan aparecen subordinadas a la figura de su hermano Lázaro. En el Evangelio de Lucas son figuras independientes e incluso se menciona por nombre a discípulas, no había solo discípulos, también discípulas, solo San Lucas nos lo dice, que contribuían incluso a financiar el trabajo evangelístico de Jesús, porque debían ser algunas, y dice los nombres incluso, que eran mujeres muy pudientes económicamente hablando. Vale, este rasgo, por ejemplo, hace del Evangelio de Lucas un evangelio muy moderno para nosotros, ¿verdad? Y más en nuestra cultura actual, donde se reconoce, gracias a Dios, menos mal, ya era hora, a la mujer el papel que realmente tiene y ha tenido siempre en la sociedad. No es que no lo haya tenido, es que no se le había reconocido. Pues ya hace 20 siglos San Lucas se lo reconocía, ¿no? O sea, esta sensibilidad. Y también, por ejemplo, podríamos decir, hay muchos más detalles, solamente vamos a decir uno en gracia a la brevedad, ¿no? Porque el tiempo apremia. San Lucas presenta, por ejemplo, a los 12 discípulos de Jesús. Si comparamos las actitudes de los 12 discípulos en San Lucas con los otros evangelios, veremos que en los otros evangelios son discípulos. En San Lucas son ya apóstoles. Son ya apóstoles. E incluso de cara a la evangelización, aparece en San Lucas una figura o unas figuras que son unos 70 discípulos que no se mencionan en ningún otro lugar y que inciden en la idea de que el mundo entero ha de ser evangelizado. Por lo tanto, es un evangelio predilecto para muchos creyentes en la actualidad porque viene a reflejar, quizás con mayor evidencia que los demás, lo que es el pensamiento cristiano. Bueno, pues ha sido nuestro programa de hoy, esperando que haya sido de gran bendición para nuestros oyentes, que sea motivadora para que puedan reencontrarse con el Evangelio según San Lucas. Les invitamos, les animamos a leer este maravilloso Evangelio. Vamos a tener una serie de programas en torno a este Evangelio para que profundicemos nuestro acercamiento a él. También queremos saludar de una forma especial a nuestros oyentes en la Iglesia Anglicana de México, en la Ciudad de México, a los miembros de la parroquia de San Lucas, de los cuales la reverenda Elisa es la rectora de esta parroquia. Queremos saludar a todos ellos que tienen como titular también pues a este evangelista San Lucas. Queremos saludar y también saludamos a todos nuestros oyentes que han estado compartiendo con nosotros, que nos han estado acompañando en toda esta transmisión, que nos han compartido también sus aportaciones, sus preguntas, sus dudas, ya que todo esto enriquece nuestro espacio y nos hace también crecer a todos. También muchísimas gracias, Juan Mari, por este tiempo que nos dedicas a nosotros como Radio Anglicana, pero también al conjunto de la Iglesia. Gracias a todos vosotros, Noel, de corazón, a Radio Anglicana por esta oportunidad, evidentemente, a ti como su director y, por supuesto, como decimos siempre, y además es una grandísima verdad, muchas gracias a todos vosotros, nuestros amigos, que como muy bien ha dicho el reverendo Noel, no solo enriquecéis el programa, sino que nos instruís. Gracias. Amén, totalmente. Así que nada, queridos hermanos, ha sido todo por hoy, esperando nuevamente pues que sea de provecho este programa en vuestra vida de fe, en vuestra vida espiritual, pero sobre todo en vuestra relación con la palabra escrita de Dios.
Les recordamos que en aproximadamente media hora este programa estará disponible en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde pueden también disponer de él y de todos los demás espacios de la palabra hoy. Les animamos para dentro de 8 días a esta misma hora aquí a través de las ondas del sonido de Radio Anglicana que sigamos reflexionando sobre este maravilloso Evangelio según San Lucas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Firmes que adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.